Bueno, pues buenas noches nuevamente. Bienvenidos todos a una nueva edición de El Cine y Yo, la franja de la Cinemateca de Bogotá, El Tiempo e Idartes. Esta es una franja que narra la vida de un personaje por medio de las películas que lo han marcado. Yo soy Julio César Guzmán, editor del Tiempo, y el invitado de hoy, como lo acaba de decir Paula, es un invitado muy especial, así que les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso a Cristóbal Peláez, el Muchas gracias. fundador y director del Teatro Matacanelas, que por cierto está cumpliendo 40 años. Sí, 40. 40 años. Señora de las 4 décadas. Exactamente. Pues yo creo que deberíamos comenzar justamente por el comienzo, y es, Cristóbal, ¿cuál fue la primera película de la cual tiene el registro en la memoria y de qué manera lo impactó? Fue de una manera muy inocente y yo no me acuerdo del nombre de la película. Niños nos llevaron a ver cine, para mí era algo absolutamente nuevo. Yo me acuerdo que quedé muy asustado y bombardeado por imágenes de las cuales solo recuerdo que había selva y había elefantes. Y yo en mi vida nunca había visto un elefante, y entonces yo estaba aterrorizado, pero fue un dulce terror, no fue un terror de pánico, sino que yo me quedé como medio abobado, como 3 días, pensando, después lo pensé en perspectiva, después si eso había sido una unguiza o qué era eso, porque nadie me explicaba qué era eso. Eh, no sé si es pertinente en esta parte, eran Envigado tenía en ese momento 4 teatros: el Teatro El Dorado, el Teatro Colombia, el Teatro Ayurá y el Teatro Anaconas, que no pasaban sino cine mexicano. Era la parroquia de San Mateo, un barrio, era un teatro de barrio, se mantenía lleno, pero nosotros lo llamábamos Teatro México porque pasaba puras películas Puro cine mexicanas. mexicano. Y ese fue como el primer contacto Ujú. que yo tuve así con el cine, que recuerdo que fue un poco como traumático, pero en el buen sentido de la palabra. Y posteriormente fue una sobredosis de películas que me aficioné, fue con las películas de vaqueros. Claro, 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 por supuesto. Me imagino que esa primera película fue en familia. ¿Por qué no hablamos de su familia, cómo estaba compuesta y cómo fue el origen de esa adicción por las historias vistas, pero también leídas? Sí, esa primera película que digo fue en el Teatro Ayurá y nos llevaron a los niños, una película. No hubo ninguna clase de inducción de explicarnos, sino que nos llevaron como en manada. La familia estaba compuesta por un papá, una mamá, campesinos, ¿cierto? Posteriormente, en la época en que sacaban a los campesinos a punta de fusil para que fueran a la industria, a la creciente industria. Mi papá fue obrero de la fábrica Rosellón y nosotros éramos 9 hermanos, y yo ya te No, lo no había había muchas dicho. diversiones en Envigado. No, la máquina, la diversión mía era como la máquina de coser de mi mamá, ¿cierto? Que hoy justamente la familia me la delegó, la heredé, hoy justamente. Y entonces me golpeé muy duro cuando vi esa imagen de un compañero que la recogió, porque yo venía para Bogotá y pensé mucho de que toda mi vida había estado al sonido de esa máquina Singer, que fue las primeras que Sí, llegó a claro. Medellín, y ese sonido para mí era como sublime. Y más que todo que el cine, el contacto que nosotros tenemos era con la radio. El departamento de recreación de la familia era la radio, porque imagínense usted una mujer ama de casa, no solamente que criaba pollos y tenía su huertecita, sino una mujer criando 9 hijos. Es duro. Es un trabajo, sí. Luego, incluso acuerden que aquí se hizo un documental muy gracioso, Pedro debe saber, que se llamaba ¿Y su mamá qué hace? Sí, 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 claro. Muy famoso y que escandalizó mucho en la época, porque estaba considerado que si el hombre trabajaba en la oficina, en la fábrica, era un trabajador, la mujer se quedaba en la casa, no trabajaba, mi mamá no hace nada. Era como de Camila Lobo Guerrero, tal vez, sí. Y realmente las que han fundamentado, y esto no lo digo en plan pues de liberación femenina, sino una cosa de fácil constatación, Ujú. realmente la economía se ha sostenido esa punta de las mujeres, de las mamás, ¿cierto? De ese elemento que ha estado ahí ayudando, cocinando, cosiendo ropa, haciendo su huertica, sacando pollos, eh, haciendo toda clase de menesteres, que incluso es más significativo desde el punto económico que lo que pueda aportar el varón, en este caso el trabajador como en mi casa.
Entonces, claro, para una mujer de esta naturaleza era muy difícil poder manejar 9 hijos y entonces nos dejaron el radio y esta era la época de, en primer lugar, de radionovelas de aventuras y por otro lado de muchas radionovelas y nosotros pues lo que no hacíamos era en el radiecito Sanyo, ellos mantenían ese departamento de recreación que era la única recreación. Bueno, había otra auxiliar que era perseguir globos, elevar cometas, jugar con ranas, jugar con peces. No, toda una Entonces, película. esa infancia está llena de eso y el cine hasta ese momento estaba un poco ausente porque yo vivía en una casa donde el cine y el baile y las piscinas estaban consideradas, o las quebradas, como cosas un poco pecaminosas. Ah, claro, 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 por supuesto. Bueno, pero esta franja se llama El Cine y Yo, así que si quiere Cristóbal, vamos con la primera película que escogió Cristóbal para su franja del Cine y Yo. Sí, Claro que sí, por favor. cuando me pusieron ese reto como de 10 películas me molestó muchísimo, porque, eh, eh, es decir, son las reglas del juego, uno las conoce, pero de repente me dijeron 10, 12, señala, y después de eso y de que hablé con Julio, yo me quedé pensando, y esta otra, y Y esta falta. otra, y esta otra. Entonces siente uno de que es algo como, el cine es como algo inabarcable como la literatura. Yo les quiero contar que las historias de Cristóbal son tan infinitas que nuestra cita original era una cita de media hora y duramos casi 3 horas hablando de películas, en particular de esta, que es una de las películas que más ha visto en su vida Cristóbal Peláez. Be careful, we were expelled from college. Gone with the Wind has captured the imagination and acclaim of an entire world. The screen has never known a love story to compare with this. When Rhett Butler meets Scarlett O'Hara. I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman. Scarlett, kiss me. Kiss me once. Can you honestly say you don't love me? No, I don't love you. It's a lie. Well, even if it is a lie, do you think I'd go off and leave Melanie and the baby? A love affair you'll remember as long as you live. Filled with all the fire and fury of the times in which it happened. You've lived in dirt so long you can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand. It's not that easy, Scarlett. You turned me out while you chased Ashley Wilkes, while you dreamed of Ashley Wilkes. This is one night you're not turning me out. Gone with the Wind. First picture to win 10 Academy Awards. The most honored, the most talked about motion picture in all film history. Con Clark Gable y Vivian Leigh, quien hace el papel de Scarlett O'Hara. ¿Por qué le atrae tanto a Cristóbal el personaje de Scarlett O'Hara? Bueno, aparte de que es un personaje absolutamente maravilloso, femenino, modélico, es un personaje que lo que pasa es que hay una pequeña anécdota con esta película que yo me quedé como de verdad con una venganza. Es que cuando tenía 16 años era muy estricto
el mayores de 18. Recordemos que en la época en Medellín había un índice sobre las películas, que lo hacía el padre Humberto Brons, un doctor, y él daba las películas que eran inmorales, y casi todas eran inmorales, ¿no? Claro. Un beso era sumamente inmoral. Y entonces era muy estricto con eso de los 18 años. Yo fui a entrar a un teatro, no recuerdo si era el Lido o el Cid, y cuando fui a entrar yo me disfracé como de 18 años poniendo voz gruesa, esta película seguramente es muy buena. Y con un amigo, y al amigo, él tenía 18, lo dejaron entrar. Yo ya iba a entrar y yo me escapé cuando me amigo, la cédula, no, tenía la tarjeta de identidad. Y el tipo me sacó incluso violentamente. Y yo tenía muchos deseos de ver esa película porque alguien me había comentado que era muy chévere. Y para mí era esperar a que cumpliera otros 2 años para poderla ver. Y yo no veía el momento porque me había creado como esa inquietud. Luego cuando la vi me pegué no solamente toda la atmósfera que me interesa mucho en el cine, el asunto atmosférico, sino que me gustó muchísimo esa filosofía de vida de Scarlett O'Hara. Y te lo conté en primer lugar y sobre todo cuando uno hace teatro, que muchas veces está muy estresado, muy enchuspado, que le llegan 20 actores con 18 problemas y que esto aquí, que esto falló y lo otro. Entonces uno lo que casi siempre le digo al actor, utilices el método Scarlett O'Hara. ¿Y cuál es el método de Scarlett O'Hara? Y el método de Scarlett es, Red tiene que volver, pero hoy estoy muy fatigada, ya lo pensaré mañana. O sea, hoy he matado a un hombre, pero estoy muy fatigada, ya lo pensaré mañana, ¿cierto? Y el juramento Y lo otro es que en la mitad de la película, recordemos que la película tiene una abertura y tiene un intermedio antes de esa parte que termina en esa parte tan arriba, digamos, tan maravillosa, es cuando esta mujer se agacha en la tierra, si recuerdan la escena, coge la tierra de la finca, de la hacienda Tara, y dice, por esta tierra, ¿cierto? Juro que así tenga que matar, robar, atracar o lo que sea, pero ninguno de los míos volverá a aguantar hambre, ¿cierto? Aquí confidencialmente puede parecer como un poco radical, pero es algún juramento que lo hice también con el Teatro Matacandelas. Ah, qué bueno. ¿Cuál es la contextualización de Matacandelas? Es que Matacandelas se inicia hace 40 años, aquí hay grupos ya de 50, 55 como La Candelaria, pero estamos hablando de grupos que empiezan en la capital, en Bogotá, y más allá, incluso en Cali. Cali es toda una capital en los años 50 de Colombia, como en los años 20 lo fue Barranquilla. Y Medellín era una aldea que empezó a despertar apenas en 1960 y despertar a partir del nadaísmo. Es decir, en Medellín, como incluso lo había expresado Fernando González, no había mujeres, había señoras, ¿cierto? No había muchachos, sino que había trabajadores. Entonces las mujeres siempre tenían como un papel que era reproductivo. Con razón Federico Engels llamaba a las mujeres, no las llamaba mujeres, sino talleres de reparación del capitalismo. Porque cuando necesitan más personal van allá al taller a sacar más mano de obra, ¿cierto? Entonces no se concebía que una mujer pudiera ser una mujer y que fuera un ser humano y tuviera ideas, sino que era simplemente un aparato reproductor. No en vano en Envigado, el símbolo de Envigado es una estatua que se llama el monumento a la madre, y es una mujer en embarazo muy reflexiva. Incluso me atraía mucho el hecho de que estuviera reflexionando. Y Envigado tenía fama de prolífico, tan prolífico, por ejemplo, como que el río Ayurá era fama de que una mujer que se bañara allá podía tener una prole muy grande, muy grande. Se decía incluso de una manera muy chistosa, una mujer que se bañe en las aguas del río Ayurá con ver a un hombre en calzoncillos que no tiene. Queda embarazada. Sí. Entonces, en ese contexto nace el teatro. Cuando uno llega a Envigado, apenas está empezando a florecer todo eso del narcotráfico, empieza a verse la rentabilidad trayendo droga. Todavía no estaba la guerra, todavía no se había ordenado, Estados Unidos no había ordenado que hicieran la guerra. Y entonces hacer teatro era una vagamundería, hasta el punto de que nosotros empezamos en la Casa de la Cultura
y teníamos que cerrar puertas y aislarnos y casi que poner trancas porque los gritos de los chiquillos y de la gente era maricas, putas, marihuaneros. Incluso he dicho por ahí de que el teatro tenía tan mal prestigio que eso fue lo que me atrajo a mí el teatro, que estaba muy lleno de marihuaneros, maricas, de todo eso. Y era impensable que el teatro, por ejemplo, pudiera ser un oficio. Siempre sería una pasión, pero un oficio no podría ser. Entonces había un desprecio profundo para el teatro y las fuentes que nosotros teníamos un poco, mientras que, por ejemplo, el que hiciera cine era un tenaz. Es siempre como esa cosa de la industria claro, frente a la artesanía. Entonces nosotros, digamos, allí en Envigado, en ese contexto del teatro, sufríamos mucho. Y esa venganza que digo yo de Scarlett O'Hara es porque nosotros estábamos padeciendo una, digámoslo así, eso hay que decirlo, sin miedo, una miseria extrema. O sea, miseria extrema es en el momento en que primero empezamos a hacer el teatro como pasión, como goma, como hobby, pero hubo un momento en que dijimos, bueno, ¿qué tal si en lugar, pues, si vivimos para el teatro, pero también podemos vivir del teatro? Eso era ridículo decir eso. No existían entonces escuelas de teatro en Medellín y cualquier mujer que se dedicara a hacer teatro era una vagamunda, una mujer de 4 en conducta. Es increíble, en esa época el Matacandelas llegó a estar 2 años bregando a conseguir una actriz, una mujer, porque todos eran hombres. Y hacían papeles de mujeres. Sí, claro, y ahora es lo contrario. Yo he ido a academias donde son 20, 25 mujeres y 2 hombres. Qué maravilla. ¿Por qué? Eso es, yo creo que ha ido señalando cierto índice de cómo la mujer se ha ido zafando de todo ese pasado, no porque el hombre haya cedido, no, sino porque la mujer lo ha empujado, ¿cierto? Claro. Recordemos que en épocas de mucha desesperanza proliferan las iglesias, los casinos y las academias de teatro. Bueno, por algo será. La siguiente película trae un recuerdo de una frustración también de esa época infantil para Cristóbal, así que veamos la siguiente película y comentamos cuál es esa historia. The sooner the better, as far as I'm concerned. I don't want to keep that dame waiting, whoever she is. We wounded this mountain. It's our duty to close her wounds. The least we can do to show our gratitude for the wealth she's given us. You talk about that mountain like it was a real woman. She's been a lot better to me than any woman I ever knew. I know exactly what you mean. You want to take it all for yourself and cut me out. I know you for what you are. A long time I've had my suspicions about you. Now I know I've been right. So that's your stinking game, is it, informing? I knew you was an informer. I knew it all the time. Take a look down that mountain. This means all our funerals. What's that? If I'm right in what I'm thinking, may the Lord be with us. They're not soldiers, they're bandits. El tesoro de la Sierra Madre de John Huston, una película de 1948 con Humphrey Bogart, que lo vemos ahí un poco diferente de otras películas, y Walter Huston. ¿Cuál es la frustración asociada con esta película, Cristóbal? Porque en algún momento la estaban dando en el Teatro El Dorado, yo todavía no tenía la edad para ir al cine, y obviamente mi papá me dijo, puede ir solo a cine cuando cumpla los 18 años. Entonces, pero había una posibilidad, es que mi hermano, que me lleva 4 años, me acompañara, me llevara. Claro. Entonces, cuando vimos la película que a mí me ilusionaba mucho por el título El Tesoro de la Sierra Madre, y de pronto empecé a imaginarme que la película era maravillosa y yo iba a ver las fotografías al teatro que la exhibían, 4, 6, 8, yo veía las imágenes y me atraía muchísimo, y resulta que esa semana peleé con mi hermano, y mi hermano me dijo, sí, se manejó mal, entonces juro que el domingo no lo llevo a cine. Era como un chantaje. Y al otro día yo le dije, bueno, pero ese juramento se puede romper. Y yo, no, un juramento no se puede romper. Él de todas maneras fue donde el cura.
de la iglesia San José de Envigado, le dijo, padre, imagínese que yo juré que tal, Dios, no, un juramento no me puede romper. Y si usted juró, porque si empieza con esas cosas y después jura sobre una Biblia y puede romper eso, el cura empezó a hacer como, a sacar conclusiones. Y él llorando me dijo que no me podía llevar. El caso, el caso ¿Y entonces es no que pudiste ver la película? es muy anecdótico porque nosotros éramos más pobres que los ratones. Y entonces mi hermano y yo dormíamos en la misma cama. Y entonces él por la noche, él llegó, yo me quedé en la casa absolutamente deprimido y él llegó con una cara inmensa de alegría y él me miraba y de pronto yo no le hablaba, le dejé hablar y él no me hablaba, él me miraba y yo sabía que quería, hasta que al final me dijo, se la cuento. Ah, ¿qué la película? Y yo le, no me la cuente. Entonces ya le empezó a llorar Para y a castigarlo. sufrir. Sí, para castigarlo. Total de que me persiguió todo el tiempo diciéndome, se la cuento. Y finalmente yo accedí, pero él me pagó para que yo la oyera. Ahí comenzó la historia de contar historias a cambio de la subsistencia. Sí, claro. Y bueno, entonces él después me dijo, no, imagine que hablé con otro cura y el cura me dijo, eso es una bobada, eso es una chiquillería. Usted hubiera podido romper el juramento porque le dio en un momento de intensa ira e intenso dolor. Entonces no sea tan trascendental con eso. A mí me quedó como una frustración y no era como el cine, esa maravilla que tenemos, una democracia ahora de la piratería tan hermosa, sino que una película la proyectaba una vez y no la volvió uno a ver nunca más. Y de casualidad volvió, de casualidad no volvió nunca más. El Tesoro de la Sierra Madre nunca volvió. No, nunca más volvió. ¿Y entonces cuándo la pudo ver? Entonces esa película la pude ver cuando empezó la piratería. Ah, ok. Yo puedo ser un adorador eterno de eso. Y está, creo que, salvando el cine. Entonces voy a una de esas cosas pirata y me compro la película por 2.000 pesos. Yo entré, pero yo hacía fuerza y decía, Dios mío, que la película sea como ese monstruo que tengo en la cabeza. Había demasiada a partir expectativa. El relato de mi hermano. Claro, cuando vi esa película, y digo que no estaba sugestionado por el relato de mi hermano, esa película empieza a tener para mí como cierto símbolo de muchas cosas, pero además no es una cosa subjetiva, es objetiva. Es una película que está casi que al punto de la perfección. Por dos cosas, la atmósfera, la actuación, el guión, que además es de B. Traven, ese maravilloso novelista, maravilloso. Entonces tiene una atmósfera, unos diálogos, y algo que me impresionó, creo que la película me la habré visto por ahí 15 veces, algo que me impresiona es que se fijan ustedes, los bandidos mexicanos, que al principio los odiábamos mucho y ahora me son muy simpáticos, y cada vez están mal, ¿cierto? Son bandidos a los cuales les va muy mal. Hay como una cosa moral ahí. Sí, como al pueblo también, ¿cierto? Otra de las historias maravillosas que me contó Cristóbal era cómo se hacía la promoción y el mercadeo de ciertas películas. Y una de ellas es una película que vamos a ver a continuación, un fragmento, que es una película de Drácula, para que hablemos cómo se promovía esa película de Drácula. Feel the cold grip of his presence. Sense the clammy excitement of his evil. Taste the sharp fear that he alone can bring. Dracula's blood. This way, gentlemen. We know the way. These men thought they had tasted all that life had to offer. Ready when you are, gentlemen. Would you be willing to sell your souls to the devil? If one thought that one's experience might be extended. It would be extended to infinity. There's someone there. Dracula is back to choose his human victims. Alice. Who are you? How do you know my name? Dracula is back to select his companions in darkness, who must die
that he may live. If you shock easily, stay away. She's neither dead nor alive. Lucy! 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 Paxton! Paxton, listen to me! The mark's on her neck! She's a vampire! Prepare yourself. Every nerve, every muscle. No. Prepare yourself for the greatest shock of all. En particular es El poder de la sangre de Drácula de 1970, que tiene en común con esas otras películas de infancia, que es protagonizada por Christopher Lee. ¿Cómo se promovían esas películas de Drácula en Envigado? Bueno, eso fue toda una sensación. El teatro Colombia era un teatro muy popular, todos esos teatros se mantenían llenos, casi siempre con películas de vaqueros, casi siempre con comedias, pero predominaban los vaqueros. De pronto entró esta producción de la Casa Hammer, y eso fue una verdadera revolución. El Teatro Colombia era un teatro de pueblo, donde a veces tiraban colillas, donde gritos. Yo alguna vez, incluso trabajando por un periódico, entrevisté al proyectador, que él decía, no, eso fue la etapa más dura de mi vida, porque eso nos gritaban de todo, ¿cierto? Cada vez que había un corte, un problema técnico, eso, el grito inmediatamente, Mazamorra, le decían Mazamorra. Mazamorra, suelta el pelado. Hombre, siempre imaginaba que ¡Qué horror! Bueno, entonces, de pronto, el cine que casi siempre se daba en continuo, en dobletes, y la última proyección era como a las 8 de la noche, de repente al Teatro Colombia, en ese pueblito de Envigado, donde no pasaba nada, le dio por proyectar Drácula a las 12 de la noche. ¿A la medianoche? Sí, entonces el escándalo, y eso, pusieron unas cruces, hicieron unas cosas afuera del teatro, unas imágenes, mucha gente decía, yo allá no voy, qué terror, qué miedo, y yo a esa proyección sí pude ir, con graves consecuencias. Es que a mí me gusta mucho tener miedo. ¿Ah, sí? Sí, es decir, el miedo es un sentimiento muy humano. Y yo creo que la gente que no tiene miedo es gente que sufre mucho, es gente que tiene grandes dificultades psicológicas. Hay que tener miedo, hay que vivir con miedo. Nosotros vivimos incluso en un país de horror. Sin duda. ¿Cierto? Entonces, yo a consecuencia de ver la película a las 12 de la noche, que salimos a las 2 de la mañana, no pude volver como en 2 meses a dormir con la luz apagada, ¿cierto? Porque siempre veía esas imágenes de ese tipo que me impresionaban muchísimo. Ahorita que las vuelvo a ver, ¿tuviste miedo? Ya no me da miedo, pero me dan como recuerdos, ¿cierto? No nostalgia, porque eso no me da, sino que digo, qué rico que uno... Qué rico, es una sentir mierda miedo. que ya uno no le dé miedo. Claro, claro. De esa época infantil, ¿cómo fue su primer contacto con el teatro y con los sainetes? Bueno, hay una historia un poquito, bueno, la que te conté un poco, de una profesora que tuve, una madre absolutamente, una mujer absolutamente cariñosa, Celina Gallo. Yo casi que decidí ser un poco hijo de ella, teniendo una mamá tan excelente como la que tenía, pero yo sentí una cosa muy grata al ingresar al primero primaria, y en alguna ocasión, rápidamente lo cuento, te lo había dicho, ella dijo, vamos a hacer la próxima semana una velada. Yo era un niño muy tímido, y yo nunca pregunté qué una velada, fui y le dije a mi mamá que iba a participar en una velada, levanten la mano los que quieren participar, y como 20, y ella me dijo, yo no sé qué es una velada, pero me supongo que es una cosa ahí con unas batas y con unas Con velas, claro. Y yo mantenía siempre como una bata de color amarillo, me acuerdo de retazos que me hizo la vieja, con un cirio, y nunca llamaron la velada. Un día dieron, levante la mano los que trajeron cosas para la velada, yo fui el único que la levanté, entonces la profesora dijo, se cancela la velada. Porque era el único. Sí, y eso te decía que posteriormente yo hice como 4 obras que siempre tenían
el título, el subtítulo de velada patafísica, velada En revancha metafísica, por no haber como hecho la en velada. revancha eso de que no me dieron. Pero ya en tercero primaria, un profesor muy gomoso me dijo, ¿quién quiere trabajar? Los que quieran trabajar en un sainete, yo no sabía qué era eso. ¿Y qué es eso? No, pues que salir a un sitio y divertir a los demás. Entonces entré a trabajar una horita, un sainete, yo desconocía que era una cosa... Y ahí se me fue pegando el teatro. Y de ahí ya no volví a soltar mejor dicho, el teatro no me agarró, fue como un virus. Empecé a tener problemas en tercero bachillerato a causa de la intensidad del teatro. En cuarto bachillerato ya llevaba las notas casi todas bajo Perdida. 3. Sí. Y cuando pasé a quinto yo dije, yo no quiero estudiar más, yo quiero hacer teatro. Entonces ya hubo un momento en que con 2 compañeros con los cuales posteriormente, 5 años más tarde, fundo el Matacandelas, les dije, yo siento que el estudio no está perjudicando el teatro. Yo creo que hay que renunciar al estudio. Entonces Si el estudio perjudica el teatro, renuncia al estudio. Sí, no sé. Y ahí pienso como Bernard Shaw, ¿cierto? Mi educación era muy buena hasta que ingresé al colegio. Entonces nosotros empezábamos ya con muy pocas herramientas de pensamiento, pero muy ayudados por las lecturas, por Federico Nietzsche, por Federico García Lorca, por los dramaturgos, como a tener como un pensamiento propio, y empezábamos a ver en qué nos querían convertir los profesores. Entonces nosotros nos decíamos, no le busque, hermano, nosotros nos quieren convertir en comerciantes, en tipos muy desdichados. Sabemos que leer poesía, leer libros, leer novelas, ver cine, eso todavía lo lleva a uno a una desdicha más grande, pero no una desdicha tan casposa como esta, porque es la desdicha del hombre gris, del funcionario. O sea, eso que decíamos ahora eso que decíamos de lo que el viento se llevó. A uno, a veces una frase, una imagen, a uno lo marca de por vida, como lo que hablaba Miguel Litín, ese gran hombre de cine. Dice, en el pueblo se proyectó una cabeza, apareció proyectada una cabeza de un caballo, y ahí me di cuenta que toda mi vida iba a ser de cine. cine. Bueno, pues ya que menciona Cristóbal a Miguel Litín, veamos la siguiente película de Miguel Litín. Desde niño tuvo una vida miserable de sufrimiento y malos tratos. Ambiente que le formó una personalidad anormal que lo hace reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal, sin respeto al orden, a la moral. Sí, me encuentro arrepentido de lo que hice, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie, no tuve en educación ninguna cosa. Tengo esperanza en que el presidente me dará el indulto. ¿Y si no lo hace, Jorge? De Nahuel Toro, de Miguel Litín, con Nelson Villagra, que es este actor que está ahí haciendo el papel protagónico, y Shenda Roman. ¿Por qué le gusta tanto esta película, Cristóbal? Yo creo que esta película escarba en un asunto social muy interesante, y en el asunto de que hay abogados y hay filósofos, ahí dice que el delito no existe, ¿cierto? El delito lo comete la sociedad, y es una película que incluso provocó el destierro de Miguel Litín, y es porque justamente sobre un genocida como este tipo, y ahí incluso en esta parte donde él habla, es un campesino, una víctima, porque es que a veces el victimario es la víctima. Y la película es una película reflexivamente casi que hecha en forma de documental, prodigiosa. Te lo dije que para mí era como el acorazado Potemkin de América Latina. De América Latina. ¿Qué relación establece justamente, Cristóbal, sobre el cine y el teatro? Bueno, en primer lugar hay que como aclarar de que Eisenstein decía que para qué iba a hacer teatro, que la relación que él veía entre cine y teatro, esa frase me molestó un poquito, era ¿para qué voy a arar con un buey si tengo un tractor? Hablaba él del cine. Bueno, sabemos que Eisenstein era un monstruo, fue un monstruo. Eisenstein. Sí, como pedagogo, como un genio absoluto. Pero en algún momento yo tuve que deslindar eso, porque yo falsamente, haciendo teatro como aficionado,
empecé a pensar falsamente de que el cine era como una etapa superior del teatro. O sea, que uno empezaba a hacer teatro y era como hacer cine pero sin cámara. Hasta que fui entendiendo como la particularidad y la naturaleza estética de cada una de esas dos expresiones. Cuando yo encontré esa particularidad, yo empecé a darme cuenta de que no quería hacer cine. No tenía, porque al principio llegué a pensar eso. En hacer cine. Y me di cuenta de que yo no era un hombre de cine. Yo era un hombre, lo que me interesaba del cine era traer toda esa abundancia, toda esa estética, todo ese lenguaje tan maravilloso que tiene el cine y cómo el teatro podría alimentarse un poco de eso, porque el teatro estaba como patinando un poco dentro de esas ruedas del naturalismo, del realismo, y bueno, el cine tiene unas posibilidades, el teatro otras, y yo he tratado de que no tratar de mostrar esa abundancia, como decía ahora, no es la abundancia, sino que el teatro tiene unas reglas muy precisas y yo diría que muy rígidas. El cine puede tener mayores posibilidades porque tiene unos elementos técnicos de enorme riqueza, pero siempre recuerda uno de que un arte o un juego es más rico mientras más reglas tenga. Cuando al fútbol, por ejemplo, se le ha querido quitar las reglas, ciertas reglas, por ejemplo, el fuera de lugar, ampliar las porterías, el fútbol pierde porque lo que hace rico el fútbol son sus reglas. El teatro lo que hace es ese reto de poner ese continente, ese, como lo decía Gustav Friev, es ese marco estático por donde el espíritu deambula y sufre. El teatro, como te decía, es un arte que tiene mucho peso, es muy material y solamente trabaja con pocos elementos leves, que es una de las condiciones que imponía Italo Calvino cuando hablaba de la propuesta para el próximo milenio, que hablaba de la consistencia, hablaba de la exactitud, hablaba de la brevedad, y hay un capítulo muy interesante de Italo Calvino que me parece poderoso, donde pude entender muchas cosas, que es la levedad. Y si yo fuera a resumir cuál es la cualidad fundamental del cine, hablaría de la levedad. Y el teatro hablaría del fardo, justamente. Del peso. Es el peso. Ah, qué bueno. ¿Cierto? El cine. Y entonces empecé a tratar de trabajar mucho a partir de eso. Cómo demonios yo me ponía a ser de ladrón, ¿cierto? Con el cine, y cómo podía aplicar eso, no tratando de hacer cine, ¿cierto? Porque alguien dice, no, yo soy un tipo muy cinematográfico, porque mira, tengo una obra donde incluyo 5 videobins y 5 proyecciones. Es que va más allá de eso, no es eso, ese no es el tema. El tema fundamental es cuál es la esencia del cine, y el cine tiene una levedad, empezando pues por las tomas, los cortes, ¿cierto? Claro. Como el ejemplo que ponía John Huston, que le decía el periodista, ¿cierto? ¿Qué es cuál? Míreme acá, y ahora mire esta copa, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Le decía el periodista, hay 2 tomas, ¿cierto? Claro. Entonces, esa cosa maravillosa de la edición del cine, o como decía un amigo, el cine es una fiesta donde no hay que lavar los trastos. Y el teatro es una fiesta donde hay que lavar los trastos. Hay una anécdota maravillosa de Peter Brook. Peter Brook se propuso hacer un Carmen de Prosper Mérimée, y pasó ese proyecto a una institución muy poderosa de Europa, con toda la imagen, el goodwill que tiene Peter Brook, ese monstruo que es. Entonces esas instituciones que tenían mucho dinero para esos proyectos le dijeron, le damos todo apoyo, pero usted nos acaba de pasar un proyecto para 4 actores. No, pasen un proyecto para 84 actores y 80 bailarines. Es que hay plata es lo que tenemos. Claro. Y queremos emplearlos. Y Peter Brook dijo, Carmen, ese pequeño drama, esa cosa tan tenaz, ¿cómo le meto 80 bailarines? Pues por una razón muy sencilla, no puedo meterle 80 bailarines porque ¿cómo los entro al escenario y cómo los saco? Por ejemplo. Que es algo que soluciona muy fácil el cine. Bueno, pero si hablamos de montaje... Entonces, espérate, dame un segundo. Cuéntamelo, por favor. Entonces descubrí que había un factor muy importante y con lo cual yo recibí muchas críticas.
que incluso aquí en Bogotá decían esos paisas que llegan con unas lucecitas puntuales de mierda. Y no, ¿cuándo van a aprender a trabajar las luces? Y yo empecé a ver de que las luces, había que hacer planos y había que dar un orden de lectura. El teatro tiene una apariencia que es normal, que es que siempre es un plano general o generalísimo, Claro, ¿cierto? claro. Y el espectador elige las tomas, porque uno lo que tiene en los ojos es una cámara. Entonces, de repente, en un plano demasiado general, yo me pongo a mirar esto, porque el orden de lectura, cuando es luz abierta, entonces empiezo como a mirar que en el teatro yo puedo cerrar planos, de que yo puedo dar un orden de lectura al espectador, y es cuando empezamos con unas lucecitas muy puntuales. Para marcar los planos. Sí, y el espectador a veces a quejarse, y se quejaban bastante incluso en Medellín, hasta el punto de que un día en una entrevista un director al cual yo no le era muy simpático, le preguntaron, ¿usted ha visto últimamente la obra del Matacandelas? Y él dijo, no, yo de teatro no voy, porque ellos no hacen teatro realmente, eso es cine. Que es un No gran me elogio. interesa. Uy, yo dije, pero Dios mío, lo logré, ¿cierto? Eso no es un ataque, es un elogio. Entonces, el elemento de la luz, el elemento de la palabra, que es leve, y el elemento sonoro, porque el actor es un ser muy pesado. Hay que pensar que es lo más parecido a un ser humano, ¿cierto? Excesivamente figurativo. Los objetos materiales, que son... En el cine esto es simplemente luz. Aquí es un objeto material con una textura, con un peso específico. Si lo sacas a escena, ¿cómo lo retiras luego? Todos estos objetos. Todo eso tiene un peso tenaz que entonces a través de la luz y a través de otro elemento que es fundamental, que es la imaginación del espectador. En el siglo XVIII se montaba una obra donde casi todas las obras de Ibsen empiezan, pequeño salón burgués con muebles estilo tal. Por eso Ingmar Bergman decía, yo me propongo montar a Ibsen, pero desamoblado. O sea, bueno, acaba de mencionar a Sergei Eisenstein, pues es imposible no hablar de Eisenstein sin ver su obra más conocida. Célebre escena de las escaleras de Odessa. Es increíble pensar que esta película tiene ya casi 100 años, 1925. Cristóbal lloró viendo esta película. Sí. Tenaz. Está a punto de llorar, de hecho, Cristóbal. ¿Por qué le gusta tanto esta película en particular? No, todos los planos, toda la El estética. montaje, ¿no? Impresionante. Sí, se suele decir de que los hermanos Lumière fueron los que inventaron la técnica, Méliès el espectáculo, Pathé el negocio, y también que Eisenstein le dio categoría de arte. Recordemos la famosa frase de los hermanos Lumière cuando se negaron a venderle los aparatos a Méliès inicialmente. No, esto no tiene ningún interés como arte o como espectáculo, esto es una cosa meramente industrial, comercial. Le dio esa identidad, le quitó al cine su bastardía. De las cosas más emocionantes para uno que está metido en el teatro es leer los manuales de Eisenstein, ¿cierto? Esas lecciones de cine, el sentido del cine, la forma del cine. Ahí es donde uno ha encontrado. Una de las cosas que yo le decía a Julia es que
yo casi no leo teoría del teatro, sino teoría es decir, la estudio viendo películas de dos maneras. Uno, que es el espectador libertino, porque hay gente que va al cine con papel y lápiz y no ve la película, que toma notas, consulta acá y no la disfruta, ¿cierto? Es como una cosa bastante académica. Otra cosa es, el cual incluso habla Cepeda Zamudio, que era en Barranquilla, el costeño libertino que entraba a ver cine, se repatingaba y a disfrutar las películas, incluso a repetirlas, porque más bueno que ver cine es repetirlo. Repetir cine, sí. Es maravilloso, porque el ojo es incapaz que la inteligencia, a no ser que uno sea un supergenio, es incapaz de que la inteligencia pueda ver todo en todo momento. Eso no es posible para un ser humano. El ser humano no puede ver todo en todos los momentos. Entonces uno tiene que repetir porque ve 15 veces la película y ustedes lo saben por experiencia propia, cada vez encuentra cosas que uno no había visto. La realidad no puede contemplarse en toda su complejidad a simple vista, decía Marx. Claro. ¿Cierto? La frase incluso correcta, que es maravillosa, es: si la realidad pudiera contemplarse a simple vista en toda su complejidad, sobrarían el arte y la ciencia. Claro. Entonces, uno lo estudia de una manera libertina, antiacadémica, que es disfrutándolo en primer lugar, ese principio del placer. A veces uno se da la pela con películas y sobre todo los críticos, que tienen que ver unas cosas horribles, pero viven de eso, de ver cosas horribles también. Uno cuando ve que la película no está muy buena, uno la cuelga, porque uno no está interesado tampoco en la teoría del cine, ni está compitiendo con nadie. Pero también le contaba a Julio de que yo he tenido mucha contradicción con los profesores en las universidades, porque uno habla con los chicos que llevan 8 niveles, 10 niveles, y uno le pregunta a los chicos qué es, qué películas han visto, qué películas ven. O sea, ahora el que carezca de cultura cinematográfica es un hombre absolutamente analfabeta. Sí, claro. Es decir, a la gente hay que darle esa herramienta, porque el cine es uno de los grandes artes que se ha dado en la humanidad. El séptimo arte y el octavo. ¿Qué es cuál? Conseguir plata con el séptimo. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Es todo un arte. Sí. Pero yo no soporto, es decir, me suena muy feo que un actor, un director, no estudie cine. Y entonces, director de teatro, por ejemplo. Se mantiene estudiando teatro y eso a mí me parece muy monótono, porque eso generalmente los teóricos del teatro son muy casposos. Y siempre me suenan como a pastores evangélicos. Entonces el actor que sale sagradamente sobre un escenario con respeto hacia el público es una especie de sacerdote que va anunciando un futuro. Y entonces uno se va imaginando que van llegando un montón de actores y unas sesiones de sanación. Y por eso incluso hacen ese teatro donde los actores son como epilépticos y uno les dice: ¿qué pasó, hermano? Es que yo siento, hermano, es que yo lo siento. Por eso Cristóbal decía que no le gusta que los actores sientan. No, eso me parece absolutamente pornográfico, vulgar, ordinario. Es que yo soy muy buen actor porque yo siento. Así, usted es el único que siente. Entonces nosotros somos unos hijo de puta apáticos. Tan huevo, mi amor. Pues no, es que el actor es también un científico. Claro. Pues él ya lo había dicho, mire, en el siglo XVI era XVII, Denis Diderot, a menudo se le ve tomando, y pues imagina un actor que de repente a las 5 de la tarde entra a meterse en el papel de Agamenón, o el papel de Hércules, y yo llego y le echo un chiste y no me puedo reír porque ahora estoy en tragedia. Claro, estoy vestido de tragedia. Por eso se llama farsante, y originalmente cuando todavía no había entrado la teoría aristotélica del teatro, al actor se le llamaba hipócrita, porque era un tipo que fingía. Se metía en otro claro, papel. Cuando Aristóteles descubre que el teatro es la representación de una acción dramática, el nombre actor o actriz deviene de la acción, porque el teatro es eso. Es acción. Claro, en el teatro no hay descripción.
El teatro huye, aborrece las descripciones, no puede haber descripción, el teatro siempre es, siempre la humanidad ahí matándose, anulándose, los conflictos. El teatro es la revelación de toda la porquería y todo el mal que hay en el mundo. En Colombia eso es maravilloso porque la materia prima no va a acabar nunca. País de bestias, ¿cierto? Un país horrible. Entonces, no dice, qué maravilla, aquí es donde abundan. Y hay actores que de repente estudian mucho y se paran en los párpados. El arte no tiene nada que ver con la destreza. El arte es una cosa absolutamente conceptual. Y un actor no se distingue porque sienta más o sienta menos, sino porque sea un actor que sea capaz de fingir, capaz de engañar al otro. Claro, es parte de un actor capaz de la mentira. Bueno, pues ustedes se dan cuenta además que Cristóbal es un lector voraz que cita todo el tiempo, no solamente películas, sino que cita todo el tiempo fragmentos de libros. Pero uno de sus maestros es Peter Brook, de quien acabamos de hablar, y Peter Brook es el director de la película que sigue a continuación. His flesh burns. It is yellow as cheese, because disfigured by skin disease. Who sits tight on the estates that were going to be divided between the poor? Animal. I'm a mad animal. Our play's chief aim has been to take to bits great propositions and their opposites. See how they work, and let them fight it out. Maratza, una película de 1967, dirigida por Peter Brook, con Patrick McGee, Clifford Rose y Glenda Jackson. Cristóbal ha visto muchísimas veces esta película porque además se da unas jornadas de cine en diciembre. ¿Por qué no nos cuenta de esas jornadas de cine que se dan en diciembre? Bueno, no, es con un amigo del grupo que generalmente nosotros los 24 de diciembre. El 24 además. Sí, el 24. Nosotros parrandeamos todo diciembre. Ah, qué bueno, como debe ser. Sí, como debe ser. Pero el 24 entramos como una cura. ¿Cierto? Una sanación. Una sanación. Y nos encerramos con 50, 60 películas y hacemos una maratón de 6 días, más o menos, 5 días. Desde el 24 hasta el 31. Hasta el 30 más o menos. Y 24 horas, ¿cierto? Pantalla gigante, ponemos 2 colchones, nos compramos unas viandas para estar ahí, dormimos, despertamos, vemos cine, a veces nos cogen las 9 de la mañana viendo cine, a veces dormimos en la tarde. Uno cada año necesita como esa sobredosis, ¿cierto? Hay que recordar que de todas maneras el cine tiene una característica muy interesante, aparte de ser una cosa pedagógica. Hay una frase que me encanta del cine que te la dije, que es, el cine sabe algo que nosotros no sabemos. Entonces, como el hombre que sabía demasiado. ¿eh? Como el hombre que sabía demasiado. Como el hombre que sabía demasiado. Pero el teatro tiene también el cine tiene una característica que no tiene el teatro, por ejemplo, que a mí me encanta, es que el cine siempre también será una unguiza. Mira las pantallas y inundado por toda esa cosa, es una cosa maravillosa y yo creo que
siempre necesitamos vivir como un poco drogados también. Es una drogadicción. Sí, Bueno, sí, sí, el cine es una honguiza. Pues ya que hablamos del cine y de esa drogadicción, veamos un homenaje del cine al mismo cine. Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia. No. Cinema Paradiso. La historia de dos almas gemelas. Sí. Que se encontraron a través del cine. No. Para todos los corazones. Llega una historia inolvidable basada en una extraordinaria amistad. Y la historia de amor de un pequeño pueblo y su cine. Alfredo, es precioso. No. Cinema Paradiso, con Philippe Noiret, Jacques Perrin y Salvatore Casio como Totò. Cinema Paradiso. Los besos que censuraba el cura de Cinema Paradiso y la música sublime de Ennio Morricone, una película de 1988 dirigida por Giuseppe Tornatore. Al comienzo de esta película muestran cómo era el cine en ese pueblo italiano y Cristóbal me contaba que era similar a cómo se veía el cine en Envigado. Sí, claro. Sí. ¿Qué pasaba en esas salas? Porque eran salas de ese cine de mucha indisciplina a veces, de donde iba el pueblo, donde se congregaba, el único punto donde realmente, bueno, excepto la iglesia, pero donde se lo hacía como de una manera más pagana, y en Envigado había una gran influencia, siendo un pueblo todavía pequeño, pues con 4 cines, que algunos de muy buena capacidad. Era increíble, y allí era donde nos encontramos, y diario incluso había gente que, sabíamos de gente que estaba drogada ya con el cine, que tenían butaca asignada en algunos teatros. ¿Ah, sí? Sí, no nos dejan sentar, esa está asignada para esta señora, para este tipo, que iba todos los días a ver cine. Uno encontró cierta similitud, y yo te contaba que cuando fui a ver esa película, yo la vi inmediatamente en el teatro, volví a comprar la boleta y volví a verla, ¿cierto? Porque sentí que algo esa película, no por nostalgia, sino como algo que yo quería ver en el cine. Yo soy el grado cero de la nostalgia. Y después tuve una decepción muy grande porque alguien me regaló la versión del director, que es un poco más amplia y es realmente una telenovela, ¿no? El director se encarga de dañar la película. Tornatore, hay un libro que menciona cómo fue el comienzo de Miramax y contaba que Harvey Weinstein, siendo un tipo muy poco políticamente correcto, recortaba las películas, pero muchas veces tenía razón. Quizás fue este uno de los ejemplos. Sí, sí, alguna vez. Es como cuando uno monta teatro, ¿cierto? Alguien llega, un actor o un espectador te hace una observación, y él tiene razón en eso, o te dicen muy larga, cortarle unas escenas, y la gente va señalando, y eso se vuelve repetitivo, y uno oye, ¿cierto? En el caso de Tornatore le habían dicho mucho de que había que estar, y además los problemas de esa cosa tan ampulosa, pero él quiso hacer la propia y tenía derecho.
pero no es ni sombra de la película que hicieron los distribuidores. Hablemos justamente del comienzo de Matacandelas, que está cumpliendo 40 años. ¿Cómo fue el origen y cuáles fueron esos amigos con los que se reencontró para fundar Matacandelas? Sí, justamente con los compañeros con los que había abandonado el colegio, uno de ellos se dedicó plenamente como a la literatura, a escribir, después abandonó eso y se dedicó a la física, estaba un poco dedicado a la música, y el otro compañero decidió dedicarse a la música. Nosotros dejamos de hablar alrededor, nos fuimos a viajar, estuvimos en otro lado, nos reencontramos y dijimos, bueno, necesitamos aquí hacer algo en lo cual podamos tener una expresión estética a través de la literatura, a través de la música, a través del teatro, y la mejor forma de fundar un grupo de teatro. Entonces empezamos a buscar y obviamente era con chicos. Inicialmente el Matacandela era un teatro juvenil, vocacional, y a los 7 años, como he hablado, he explicado, ya no había camino, es decir, o nos quedaba ser profesionales o perecer, porque ya habíamos rebasado una etapa. Es donde empezó una etapa muy difícil de profesionalización, tan difícil como que nosotros éramos 16 chicos allí, y cuando decidimos ser profesionales, es decir, dedicarnos de tiempo completo al teatro, de los 16, 8 espantados y empanicados se fueron. Y yo, no, eso es una locura. Pero empezamos a hacer eso, sabíamos que eso no era fácil, tampoco porque no íbamos a hacer un teatro comercial, un teatro, digamos, comercial sí lo hacemos, cuando uno compra una boleta ya es comercial, ¿cierto? Sí. Cuando la cobra. Pero un teatro explícitamente, ¿cierto?, para ganar dinero, sino que cómo expresarnos, cómo había que decir muchas cosas, algo que teníamos adentro, y fuimos encontrando, es decir, aprendiendo a disparar en el curso mismo de la guerra, como decía Mao Zedong. Eso fue en 1979. Sí. Apenas 5 años después se producía en Colombia la película que vamos a ver a continuación. ¡Paren ese caballo! ¡Bájelo! ¡Párenlo! ¡Está quemando vivo! ¿Y qué no podremos decir sobre la masacre de la Resolana? Hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de ese crimen atroz, como testimonio espeluznante de la violencia que están desencadenando los masones y ateos contra nuestras familias cristianas. Cóndores no entierran todos los días, un clásico del cine colombiano de 1984, dirigido por Francisco Norden, con Fran Ramírez, Víctor Hugo Morán, que lo vemos ahí como el cura, y Vicky Hernández, entre otros grandes actores. ¿Por qué he escogido en particular esta película dentro de todo el abanico que hubiera podido escoger? De las películas colombianas, yo creo que el cine colombiano ha avanzado mucho. Pero yo creo que esta para mí fue como la primera película que me provocó como esa simpatía. Tiene mucho mérito a nivel de la actuación, a nivel técnico, y un mérito muy grande, es que es una película como lo quería Buñuel, que no tiene música ambiental, es decir, de conductista, sino que me parece que es una aproximación también a un hecho histórico, a una obra literaria muy válida, como es la obra de Gardiazabal, y yo la considero como un cine honesto. El concepto de honesto a mí me interesa mucho en el teatro y en el cine. Hay películas que uno ve y uno dice, esta película es deshonesta. ¿Por qué? Porque uno sabe que está trampeando mucho al espectador, ¿cierto? Es como las actuaciones, es que nosotros partimos de un oficio que es muy, muy jodido, y un oficio muy puto, como decía Gisco, que no dejaba que su hija actuara, decía, no, un oficio donde uno tiene que pintar, ¿cierto? Eso es de putas. Entonces él no le gustaba que su hija fuera actriz.
Y el actor, los seres humanos, hay dos clases de seres humanos, los boyeristas y los exhibicionistas. Y los actores generalmente son muy exhibicionistas. Uno ve en el teatro y uno le mira las caras y uno de esos actores que salen así dicen, angulando la voz, ahí estás, Leida. Y dice, no, ya va a haber 4 orgasmos entre el público, ¿cierto? Pero qué bien me veo yo en un escenario, ¿cierto? No, ¿cómo se vería de hermoso Hamlet en yo? Entonces es una cosa, el actor hay que hacerle mucho trabajo psicológico y mucho trabajo filosófico para sacarlo esa cosa, esa vanidad. Y eso en el teatro y en el cine a veces se vuelve una cosa perversa. En esta película se ven buenas actuaciones. Es donde uno echa una mirada, un panorama, uno dice, aquí hay honestidad. Bueno, y hablando de cine colombiano y de actuación, recientemente tuvo una experiencia, Cristóbal, con el cine colombiano actuando en una película colombiana. Sí. ¿Cómo le fue? Muy regular. ¿Qué película era? Pero es que fui obligado. ¿Cómo es esa historia? Eso se llama, ¿cómo es? Eso que llaman amor. De Carlos César Arbeláez. Una noche, cuento rápidamente, llegó un tipo, Jorge Betancourt, que es amigo, con el cual yo había hecho como un video, me dijo que por qué no, que me invitaba a una cerveza, y llevó a un tipo que yo no conocía, el tipo no hizo sino mirarme toda la noche, y yo dije, este tipo era que es medio cacorro, no que no así, no mirarme. Y después le dije, vos qué tanto me miras, y yo, no, es que yo soy... ¿cómo es que llama? Carlos César Arbeláez. Sí. Yo soy el director de Los Colores de la Montaña. Maravillosa película. Y no sé, tengo una idea de una película donde yo quiero, no sé, te veo a vos. Y yo le dije, no, mano, yo como actor de cine no estás perdiendo el tiempo, yo te puedo presentar gente, El tipo volvió un día, ¿no? Entonces me llevó un casting, yo como ya por la insistencia, el tipo me cayó bien, fui al casting, le aconsejé y le rogué que no me fuera a elegir porque eso iba a ser un fracaso. Y después me llamaron y me dijeron que había sido elegido. Y cuando yo miré el guión, ustedes no saben el grado de felicidad que a mí me dio, porque ahí el tipo tiene que manejar carro y yo no sé manejar carro. Personaje. Entonces yo dije, no puedo. Bueno, se salvó. Y entonces el tipo me dijo, ¿y por qué no miras el otro personaje que no tiene que mirar carro? Y yo le dije, César, no, mira, yo te recomiendo a alguien, yo tengo un amigo que, incluso leyéndolo, te puedo aconsejar. Y él dijo, no, sos vos, y la jefe de casting. Y ya como uno involucraba ahí un poquito como en que el tipo me ha caído muy bien, me metí en eso. Una experiencia que realmente no me gustó. Pues la pasé bien al final porque el tipo me cae bien, pero es decir, cuando me han vuelto a llamar por ahí, muy poco, no va a decir, hombre, me llaman todos los días, una cosa increíble, sí, no. Me llamó Ciro Guerra. Sí, dije que no. No, de pronto me llaman por ahí para que haga algún papelito. No, me da un dolor. Yo digo, no, pero a mí, ¿por qué me hacen esto, cierto? Yo soy un hombre es decir, yo soy un aristócrata del cine, yo disfruto el cine. Si yo tuviera mucho dinero, le juro que incluso yo no haría teatro, porque uno lo que debe ser es un aristócrata de toda esa cultura que ha avanzado en el mundo. La gente que ha hecho cine para uno, escriben esos libros para uno. Yo me acabo de leer un libro así sobre la biografía de Joyce, y yo digo, el tipo que escribió eso le debieran de dar todas las medallas del mundo, todos los honores y todo el dinero, porque es que es uno como un pachá, como un aristócrata disfrutando de la cultura. Es incluso cuando se creó el Roy Hart Theatre, que ellos decían que la idea era un teatro que era de... y la teoría de ellos era que era volver a los orígenes, y un dramaturgo español dijo, no, coño, ¿cómo volver a los orígenes? Hombre, entonces, ¿para qué se inventó la poesía de Baudelaire, la música de Vivaldi, pues Miguel Ángel? No, volver otra vez al origen. No, yo propongo que sigamos donde vamos y tratemos de hacerlo mejor, ¿cierto? Porque la cultura es la que nos vuelve. Esto no es una carreta pues misionera, sino que, coño, que hay de mejor uno saber que puede leer un bello poema, que uno puede leer una bella novela. Y yo digo, no, en la humanidad trabajando y matándose
y con el ingenio tan berraco para que yo sea feliz, para que yo goce, para que yo desentrañe la realidad. La cultura es la que nos coloca a nosotros en ese plano de aristócratas. Por eso Spiegelberg en su obra cuando hablaba de la clase obrera, él decía, clase no hay obreros, clase no hay, ¿cierto? Para ver eso tiene que existir eso. Entonces no ha habido un aprovechamiento, esto es arenga, no ha habido un aprovechamiento de las herencias de la humanidad. Y a nosotros nos han despojado de muchas cosas, de la música, nos han despojado de la buena literatura, del teatro, del cine, de todo eso, y nosotros ahí somos ricos. Y ahora en esta sociedad actual hay un montón de, por presiones populares también, existen cosas como las cinematecas, las bibliotecas con libros innumerables. Es decir, no necesita ser millonario para uno disfrutar de eso. Sin duda alguna. Sobra decir que Cristóbal es un amante y un cultor de la cultura, pero dentro de eso tiene sus directores de culto, y este en particular me llamó mucho la atención porque es definitivamente uno de sus directores de culto. Är det någon som vill ha det här? En räksmörgås och en stor starköl. Gratis. Jag kan ta ölen. Ja, varsågod. Jag får gå till doktorn, hörru. Det här är inte normalt. Jag är faktiskt orolig för dig. Det är jag med. Vad roligt att höra att ni har det bra. Vad roligt att höra att ni har det bra. Ja, ja. Vad roligt att höra att ni har det bra. Vad roligt att höra att ni har det bra. Roy Anderson, y la película tiene un nombre corto, se llama Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Película de 2014. ¿Qué le llama la atención de Roy Anderson? Roy Anderson, cuando lo descubrí, me dio mucha rabia y mucha envidia. ¿Por qué? Yo dije, este tipo me plagió con antelación. De esas cosas que uno ve y uno dice, estoy en esa estética. O sea, cuando el pequeño corto que llama Un mundo de gloria, es un hombre absolutamente genial que me parece que es como la reunión de Kafka, Beckett y Brecht. Es como una amalgama, como un estadio superior. Ya sabemos que al parecer en el siglo XX Kafka descubrió ese universo de pesadilla y nos pintó y nos reflejó ese mundo. Y Beckett nos pintó al individuo en ese contexto, entre los dos se complementan, pero Bertolt Brecht le dio ese sentido social y ese sentido marxista y esa dimensión en el contexto, y me parece que Roy Anderson es la suma de eso. No en vano, él pasó muchísimos años, primero reuniendo el dinero para filmar, y en segundo lugar, cuando todo el mundo creía que él no iba ya a hacer cine y se había dedicado a lo comercial, a trabajar para empresas, a hacer videos para empresas, para compañías de seguros, del Estado. Él nos sorprende con esa obra maravillosa, que es una obra muy profunda, y yo, aparte del amor y envidia que le tengo, he encontrado como un tesoro en eso. Además es muy teatral, ¿no? La cámara quieta, y todo sucede por los actores. Sí, eso es maravilloso, desde el punto de vista teatral es intachable. Es una estética, es un sentido estético, y hay un manifiesto en él. Es un hombre que en ese sentido no hace concesiones,
y creo que no había hecho, a pesar del éxito que había significado su primera película, que es una historia de amor sueco, y se esperaba muchísimo de él. Él pasa todos esos años y bueno, finalmente se dedicó al comercio, pero era que el hombre estaba pensando y craneando, y claro, para pensarse esa estética. Esas son películas, por ejemplo, que para los que no, o sea, hay algunas que en la piratería se capturan en YouTube, en el computador. Bueno, pues si hablamos él es un director sueco, hablamos de teatro y hablamos de cine, es inevitable hablar de Ingmar Bergman. Sí, claro, pero y de Ingmar Bergman todo lo que he visto me gusta, todo, pero realmente donde me encontré a Bergman, la nuez de eso es En presencia de un payaso. Bueno, pues veamos un fragmento de En presencia de un payaso. Min förkrosselse och min bön och förlåtelse, men det säger jag dig, Paulina, att där kammar du noll. Du tror väl inte jag blir lika tokig som du, älskling? Kära ingenjör Åkerblom, vilken slags ohälsa tvingar er att välja sig dessa synnerligen deprimerande lokaliteter? Mordisk vrede. Förlåt? Ja, så när dödat någon, slagit ihjäl. Har han varit här länge? En längre tid. En längre tid. Voilà! La cinématographie parlante. Jag tror sannoliken att du har skapat något revolutionerande. Vi spelar in en biograffilm helt i den nya metoden och erövrar världen. Vad som än händer måste du veta att jag älskar dig, min egen Frans. Så är det en stor närbild på den döende mästaren som ser rakt mot åskådarna. Ungefär så här. Presencia de un payaso es una película hecha para la televisión en 1997. Tiene las actuaciones de Borg Alsted y Erland Josephson, que es uno de los actores fetiche de Ingmar Bergman. Es menos conocida que otras películas. Sí, claro. ¿Por qué esta en particular? Y no es la obra del Séptimo Sello, ni La Planta Mágica, digamos, como obra de arte, sino que lo hablo en el sentido de que es una película que adoro y veo mucho, porque es una película que a mí me habla muy bien de la relación entre el cine y el teatro, que siempre es una relación muy compleja y muy interesante, como decimos, y que me gusta estudiarla porque da la dimensión de la diferencia, ¿cierto?, y el acercamiento. Bergman hizo teatro, hizo cine y escribió una autobiografía maravillosa que se llama Linterna Mágica. ¿No se ha sentido tentado, Cristóbal, a escribir una autobiografía o una obra literaria? No, yo soy no tengo la vena del escritor, que la disciplina, la tosudez, la timidez. Yo hablo mucho y el que habla mucho no escribe. De verdad. Pero es fanático de o sea, ¿por qué no contamos un poquito esa vena del lector voraz que se gastaba sus ahorros cuando era joven en solamente libros? Sí, no, la gran desdicha, es decir, para mí desde el pensamiento interno que tengo cuando hago teatro, cuando hago una cosa, la otra, digo, todo esto son bagatelas, el único importante y el que realmente sirve es el escritor, ¿cierto? Entonces, la literatura a mí me provoca, bueno, el cine, todo. Yo soy un tipo muy envidioso. ¿En qué sentido? Yo veo una cosa buena y digo, ¿cómo mierda esto? Porque no lo escribí yo, era tan fácil, ¿cierto? Yo lo tenía en la cabeza, ¿cierto? Fernando González decía muy graciosamente, Tomás Carrasquilla le envía un libro y Fernando González le dice, maldita sea don Tomás, ese libro no es suyo, el libro es mío, el libro lo escribí yo. Ese libro me provoca a mí una envidia terrible, es mío.
A mí me pasa con los libros como lo que me pasa con las mujeres hermosas, que en cuanto las veo digo, no las miraré, no las miraré, no las miraré, a bueno que se murieran, a bueno que se murieran, a bueno que se murieran. Entonces, la belleza es una cosa que provoca mucho tormento. Y la gente incluso a veces tiene un sentido cuando algo muy malo. Yo he visto a gente que sale, eso sí no lo tengo. Cuando dicen, vamos a ver una película colombiana, que tal cosa, que... la película tan mala, viste, es muy mala, es que es muy mala, y con una alegría de que haya algo malo. Eso no tormenta, ¿cierto? Pero cuando uno sale así, cuando uno una cosa, como cuando ve esto de Roy Anderson, ese Buñuel, que uno sabe cómo hace las cosas, y uno dice, no joda, pero era tan fácil, yo lo hubiera hecho, pero... Una de los visitantes ilustres de Matacandelas escribió alguna vez en el libro de visitas una frase que me llamó mucho la atención. Decía, cada vez que visito Matacandelas, pienso que el teatro es posible, incluso puede ser hasta necesario. Matacandelas es un grupo que permanece con profundidad sin necesidad de prostituirse del todo. ¿Qué opina de esa frase? Esa la escribió Sánchez Sinisterre. Yo dije, ¿qué significa eso del todo? Y dijo, hombre, se entiende. Hay algo que nosotros vemos, es que hay artistas puros. A mí esos artistas puros no me gustan mucho, ¿cierto? Esos que son como ángeles, que un rayo de materialidad le rasga las alas. Y uno vive en un país muy complejo, entonces uno a veces tiene que, aquello que decía Flaubert, me molesta mucho los que no son capaces de levantarse esta con esta, ¿cierto? La comida con la mente. Y hay que reconocer que nosotros no somos un grupo puro, ni somos un grupo avant-garde, ni un grupo de vanguardia, ni un grupo por allá que monta unas obras que solo las vemos nosotros mismos. O como decía Vinges, había un cocinero que cocinaba unos platos tan selectos que el único que era capaz de comérselo era él. Entonces, ¿eso no les pasa a ustedes? Sí, no, en esa cosa del teatro posmoderno y las nuevas tendencias y las nuevas tal cosa, se hace una serie de cosas que, como la gran estafa a veces también del arte, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, una frase muy sencilla, que ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme. Entonces hay gente que es tan vanguardista que uno dice, hemos llegado a una época absolutamente loca cuando un hijo de puta vaso a mitad de agua que vende Yoko Ono, que porque ella lo tocó vale 15.000 euros. Bueno, dicen, hombre, nos tenemos que revisar. Sí, ya hay cosas que, hombre, te has pasado un pelín, como dicen por ahí, sí. O que por aquí. Es más lindo lo que Miguel Torres de aquí de Bogotá tiene una cama muy linda. Yo no lo conozco, la anécdota a mí me fascina. Ellos conocieron en una gira, los del teatro del local, a Ionesco. Ionesco se fueron a tomar un vino con él y Ionesco en ese momento era la gran celebridad del teatro del absurdo y entonces Miguel dijo, bueno, un regalo, y un maestro Eugenio Ionesco, están en París para el teatro colombiano y Ionesco dijo, pues, ¿qué le puedo yo regalar? Un grito, vi al teatro colombiano, y lo tapó, dijo, ahí tiene un grito de Ionesco, eso la tiene todavía Miguel Torres. Sí, una cosa muy performativa, sí, claro, muy graciosa, muy anecdótica, pero hay ciertas cosas que no sé, bueno, es parte de la locura general y uno no puede determinar eso es teatro. Hay gente que dice, que determina, que me molesta muchísimo, y te lo dije, que determina qué es teatro y qué no es teatro. El teatro es mucho más grande que los conceptos que nosotros tengamos, ¿cierto? Sí. Yo podría pasarme aquí 3 horas escuchando historias maravillosas de Cristóbal, pero quisiera cerrar la charla con algo que me dijo allá en Medellín. Para preparar esta charla yo atendí humildemente la invitación de Cristóbal a almorzar. Me invitó a la sede de Matacandelas, que parece una propiedad comunitaria y supongo que lo sigue siendo. ¿Cuál es su mayor riqueza, más allá de esa sede y del teatro? Yo creo que la mayor riqueza es la conciencia que yo tengo del contexto social. Es decir, esa cosa de que uno no sea tan ingenuo ni tan huevón. Sí, es decir, he vivido en un país en el que soy consciente que estoy viviendo, ¿cierto?, entre bandidos, con 3 tipos de delincuencias, ¿cierto? La delincuencia gubernamental,
los que lo apoyan y a veces se alternan, que son sus compañeros de fechorías, y una tercera delincuencia desorganizada, pobre, humilde, que tiene una misión muy importante, que es mantener una población quieta, callada y con miedo. El que roba el celular, el que te sube el apartamento, el que es capaz de allí no hay que hacer, que está medio organizado, que es la tercera delincuencia. Y frente a una población que quiere trabajar, que quiere armar familias, una población desarmada, y esto es lleno por doquier de bandidos, y eso sí me precio yo, eso es con orgullo que digo, ser que estoy, y por eso me propuse con Matacandelas fundar la segunda República Independiente de Colombia. La primera fue Marquetalia. ¡Qué maravilla! Y por eso ahora estamos haciendo una campaña, y esto es comerciales. Estamos haciendo una campaña, y que la buscan ahí, que es Matacandelas Solar, con paneles solares. Ya más o menos nos abastecemos de agua lluvia, ahora con paneles solares. Es decir, depender lo menos de este país, que nos parece muy violento. Bueno, pues yo creo que después de eso solamente queda darle un tremendo aplauso a Cristóbal, agradecerle que nos haya compartido sus historias y agradecerles a ustedes la presencia aquí. Los esperamos en la próxima sesión dentro de 4 semanas del Cine y Yo, con otro invitado sensacional. Muchas gracias, Cristóbal, y muchas gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Buenas noches.